Bueno, hola amigos y hermanos, paz, gracia y bendiciones para todos los amigos y hermanos que se van a conectar a esta hora, a este en vivo y en directo. Hoy amigos y hermanos vamos a hablar de un tema que he querido tocar hace mucho rato debido a los comentarios y reflexiones de algunas personas que les gusta comentar en redes sociales. A veces nos gusta también juzgar a la ligera, sin el discernimiento, que da el Espíritu Santo. Bueno, mi hermano José Julián Más Martínez, paz, gracia y bendiciones, hermano. Me complace mucho saludarlo, mi hermano Julián. Vamos a hacer un análisis hoy, mi hermano Julián, un breve video, ya que un amigo, un hermano, me comentaba, un hermano nuevo que se ha suscrito en mi canal, y me hacía la pregunta. Él decía, no lo había pensado de esa manera, pues cuando yo comento acerca de Judas, Cáliz, bendiciones, hermana Cáliz, bendiciones y abrazos, bienvenida al canal. Porque fíjense, amigos y hermanos, que con todo lo que hemos estado observando en torno a los engaños religiosos de los dueños y empresarios de la fe, de la luz del mundo, la manera en que muchos critican, la manera en que muchos juzgan, la manera en que muchos condenan. Entonces, cuando yo empiezo a hablar acerca de las Escrituras, acerca de la palabra de Dios, siempre me he reservado el estar juzgando, el estar criticando, el estar condenando a los demás, porque no existe tribunal humano en la tierra. Esto no solamente aplica para los apóstoles. Héctor Gérez, bendiciones, mi amigo, mi hermano en Cristo Jesús, allá en México, bendiciones a todos. Esto no solamente aplica, amigos y hermanos de la luz del mundo, hermanos ministros de la luz del mundo. Es hora de despertar, mi amigazo, bienvenido. Hermana Cali, bienvenida. Esto es un secuestro mental cuando caemos a una organización religiosa y el pastor se autoproclama por encima de todos. El pastor, el profeta, el líder, el apóstol se autoproclama por encima de todos. Eso no es sano. Eso no es cristianismo, eso no es verdad. Eso no es evangelio puro, amigos y hermanos. Eso es chantaje espiritual. Eso es un chantaje, es una manipulación espiritual. No, hermanos y amigos, Jesucristo nos dio un claro ejemplo de servicio, un claro ejemplo de humildad, un claro ejemplo de amor. Pero parece que estos líderes de hoy en día no entienden lo que es la verdad del evangelio. A estas personas solamente les interesa el dinero y criticar y juzgar y condenar al uno y condenar al otro y sentirse en superior por encima de las demás personas. Verdadero siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios, es esa persona humilde, es esa persona sencilla que se pone al servicio de los demás. Por eso Jesucristo, amigos y hermanos, que es un tema que voy a dar más adelante para ampliarlo, también he dado algunos tips ahí en mis videos, de que en el lavamiento de los pies, cuando el Señor le lava los pies a los discípulos, Fanny Mengo, saludos, bendiciones y abrazos. Cuando el Señor Jesucristo le lava los pies a sus discípulos, siendo Él el mayor, siendo el rey, siendo el dueño, siendo el heredero, siendo por quien asimismo hizo el universo, Cristo siendo el mayor, lavó los pies de los discípulos para enseñarnos a servir. El mayor
deberá servir al menor. El mayor sirve al menor. Ahora no podemos hacer eso. De eso es lo que les quiero hablar más adelante. Ahora no lavamos los pies de nadie. Fanny, muchas gracias, Dios le bendiga, muchas gracias, bienvenidos. Son todos bienvenidos. Los que quieran ver mis videos son bienvenidos. Gracias, hermano Héctor GR, Dios le bendiga, le mando un enorme abrazo fuerte, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios transforme cada uno de nuestros corazones, porque nos falta mucho por aprender. Lo digo primeramente para mí, amigos, nos falta mucho aprender, nos falta mucho la humildad, la justicia, la misericordia. Ya no debemos de estarnos lanzando piedras, lanzando ofensas. Lastimosamente, amigos y hermanos, yo tengo para decirles que hay muchos ministros de la luz del mundo y hay muchos hermanos de la luz del mundo que han perdido la fe. A mí me da tristeza, tenía y he tenido muchos amigos a través de las redes sociales que me comentan que han perdido su fe por todo lo que está ocurriendo. Pero yo les digo, amigos, qué bueno, Héctor, qué bueno, qué bueno. Eso es lo que yo quiero que analicemos. Yo también creo, Héctor, yo creo que Judas, yo creo que Judas sí se salvó. Pero vamos a mirar todas las atrocidades que cometió Judas. Vamos a analizar dos textos de la palabra y vamos a mirar. Sí, Héctor, eso fue un chivo expiatorio. Pues, a ver, Héctor, no es que a él le tocaba, no es que, porque la palabra dice que se cumplió tal como lo decía el libro de los Salmos, para que se cumpliese la escritura, el hijo de perdición. Entonces, los hermanos de la luz del mundo, y yo lo digo para mí, fuimos domesticados de esa manera, cuando la Biblia dice, y el hijo de perdición, es que cuando se habla de la perdición no quiere decir de que el alma se condena. Hay muchas maneras de nosotros echarnos a la perdición. Yo puedo echarme a la perdición del mundo y acabar mi vida en el mundo, destruir mi vida en el mundo y luego arrepentirme. Salvo mi alma, pero perdí mi vida aquí en la tierra. Fui un fracasado económicamente, fui un fracasado laboralmente, fui un fracasado profesionalmente, fui un fracasado, tuve perdición de laboral, profesional, empresarial, del hogar, etcétera. Yo puedo decir que hay muchas formas de perdición, pero yo no puedo decir que ese hermano, porque murió e hizo algunos pecados, cometió algunos pecados, porque eso es, ahí está el dedo acusado. Ay, ese hermano era fornicario. Ay, esa hermana era adúltera. Ay, esa hablaba en contra del apóstol. Ponen al apóstol por encima de Cristo. Es que toda blasfemia en contra del apóstol no tiene pecado, no tiene perdón. Perdón, hermanos y amigos, toda blasfemia le es perdonada al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando tú, hermano de la luz del mundo o ministro de la luz del mundo, dices que porque hablas mal en contra del apóstol de la luz del mundo, te condenas, ¿qué estás haciendo? A ver, ministro de la luz del mundo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás poniendo al apóstol por encima o a la medida de Dios? Y no hay hombre en la tierra que esté hecho a la medida de Cristo, que esté hecho a la medida de Dios. Todos los hombres en la tierra somos pecadores, pero podemos pecar, podemos hallar un arrepentimiento. Entonces yo también estoy de acuerdo con Héctor Gerres. Para mí, Judas, y les voy a enseñar un texto, y así no existiera el texto, analizando la situación, podemos decir que Judas sí pudo haber sido salvo.
no porque fuera apóstol, no porque fuera apóstol, no, él alcanzó la misericordia de Dios, así de sencillo, amigos y hermanos. Yo no puedo, cuando en la luz del mundo hablan para atribuirle todos esos dones y virtudes al apóstol, ellos dicen, es que el apóstol de Jesucristo no puede ser juzgado ni condenado por tribunal humano. Se lo atribuyen al apóstol. Todas esas ganancias, todas esas ventajas, se las adjudican al apóstol. Permítame, amigo, ministro de la luz del mundo. Permítame, amiguito y hermano de la luz del mundo. Yo también fui de la luz del mundo. Y todo eso yo lo hacía. Y todo eso yo lo hablaba. Y yo lo aseguraba, que el apóstol de Jesucristo no era juzgado por tribunal humano. Pues yo tampoco soy juzgado por tribunal humano. Ni tú tampoco, amigo y amiga, hermana que me estás viendo, amigo, amiga, enemigo, como quieras que te declares en contra mía. Yo también te digo que Alfredo Corrales no es juzgado, su alma no es juzgada por tribunal humano. Claro, si yo cometo una infracción, va a haber un juez, va a haber un tribunal humano que me va a condenar y voy a pagar una pena por haber cometido un error, un engaño, por haber cometido algún crimen. Pero el alma, nadie me la puede condenar. Yo tampoco soy juzgado por tribunal humano. Hermana de la luz del mundo, hermano de la luz del mundo, hermano de otra congregación, no te dejes intimidar por el pastor, por el ministro, por el apóstol, por el profeta. Ay, que esta hermana se va a condenar, que este hermano se va a condenar, se va a ir para... ¿Quién eres tú si tú eres un pecador igual que él? Nadie puede ser condenado por tribunal humano, porque al que a ti te juzga y al que a mí me juzga se llama Cristo Jesús. Él fue el que murió por ti y por mí, y es el único que tiene la autonomía y el poder y la autoridad, el único que me puede juzgar a mí, es el único que me puede condenar. Por eso vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en la carne, sea bueno o sea malo. Ahí el Señor es el que va a decir, venid benditos de mi Padre, o apártense de mí. Entonces, amigos y hermanos, esa cuestión de estar juzgando y que te intimidan a ti, que te controlan, que te manipulan, que te batean para un lado y para otro, eso ya no es, eso no, hermano, no te dejes llevar. Pongamos la mirada en Jesucristo. Entonces, fíjate bien lo que comentaron los apóstoles. Mira lo que comentaron los apóstoles. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Imagínate que ya se había hablado por boca de David acerca de Judas, pero no era Judas, no era que él se iba a llamar Judas, pero el hermano que no sabe leer, ahí mismo dice, ¿sí ve que Judas ya estaba destinado para condenar? Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando, hermanos? Si Judas ya estaba destinado para condenarse, ¿de qué Dios justo estamos hablando que hacen hacer personas ya con la estampilla y la etiqueta de condenado? Ya Dios lo condenó antes de nacer, siglos y siglos antes de nacer. Ya el pobre Judas estaba condenado. Pues ni más, hermanos y amigos. Imagínate un apóstol que es perfecto según la luz del mundo, inmaculado, sin pecado, sin mancha, sin arruga, impoluto, sagrado, santo. Antes que te naciese te conocí, antes que te formase te escogí
y te di por profeta a las naciones, santo y perfecto. Judas. Judas era ya destinado para la condenación. Entonces Dios se equivocó. Entonces Dios es muy sarcástico. Entonces Dios es muy malo. Ah, pero tú qué puedes decir si Dios hace con la misma masa un vaso de honra y otro vaso de deshonra, uno para gloria y otro para destrucción. Hay que saber leer, amigos. Yo les invito a que primera aprendamos a leer y busquemos los contextos, todo el contexto de esos textos. No era Judas que le tocaba. Pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, pudo haber sido Bartolomé, pudo haber sido Felipe, pudo haber sido Barsabas, pudo haber sido cualquiera de los apóstoles. Así es, sí. Sí, lastimosamente toda la doctrina que yo escuché desde niño es una doctrina engañosa. No hay por qué negarlo. Entonces, pudo haber sido Judas, pudo haber sido el mismo Pedro. Entonces dice, pero obviamente ya los apóstoles están hablando de un hecho que ya había ocurrido por boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fíjense bien lo que hacía Judas, hermanos. Y ustedes me van a decir si estoy equivocado. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. ¿Cuál salario? A ver quién me hace un comentario. ¿Cuál salario? Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. ¿De qué salario está hablando? Están hablando los apóstoles aquí. Sería que con las 30 piezas de plata, sería que Judas, con las 30 piezas de plata, fue y compró ese campo. A ver quién me hace un comentario primero. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Judas, hermanos? Bueno, como no veo los comentarios, yo me voy a adelantar. No fue con las 30 piezas de plata que adquirió un campo. Fíjense, hermanos, que Judas llevaba mucho tiempo. O sea, el pecado no venía ahí nomás en el momento en que entregó a Jesús, en quien guió a aquellos soldados romanos para prender a Jesús. No, Judas, los 3 años que anduvo con Cristo, entró Satanás al corazón de él, porque es que hay un pecado tremendo, hermanos, que es la avaricia. Por eso dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales muchos naufragaron y fueron traspasados a muchos dolores. Eso fue lo que le ocurrió a Judas. En él entró un espíritu de avaricia y fue traspasado a un dolor tremendo que le causó la muerte. Este pues con el salario de su iniquidad. Eso es lo que está pasando con estos líderes, no solamente de la luz del mundo, sino de muchos. A estos líderes de la organización religiosa La Luz del Mundo, pastores, ministros, profetas, apóstoles de esta organización, han adquirido con el salario de su iniquidad muchas posesiones, muchas riquezas, avaricia hay en sus corazones. El pecado, uno de los pecados mortales es la avaricia, porque yo puedo ser ambicioso, pero no avaro, porque hay quienes somos ambiciosos, pero en el corazón no hay avaricia, se comparte, se da. Dios le bendiga, hermano Héctor, bendiciones. Bueno, hermanos y amigos, fíjense bien, hermanos. Este con el salario de su iniquidad, no fue con las 30 piezas de plata, ya se los voy a enseñar. No fue con las 30 piezas de plata. En los 3 años que anduvo Judas con Jesús, todo el tiempo estuvo sustrayendo de la bolsa, todo el tiempo estuvo de las ofrendas, de las ayudas que le daban al Señor y a los apóstoles,
Él era el tesorero, él era el diácono del grupo, el tesorero, el que manejaba la plata, el que manejaba el dinero. Ahí él iba tomando, él estaba traficando con la fe y andaba con Jesús. Andaba con el Dios verdadero, con Cristo Jesús, con el Hijo de Dios. Pero a pesar de que estaba con Jesús, escuchando palabras de vida eterna, robaba y sustraía de la bolsa. Y con todo ese dinero que fue acumulando, ya había comprado una finca. Ya había comprado un campo. Él ya había comprado un campo. Muchos pensarán que es con las 30 monedas de plata que le dieron los romanos, que le dieron los sacerdotes del pueblo para entregar a Jesús. No, amigos y hermanos. Ya Judas venía robando hacía mucho rato, o sea que era un doble pecado. Era ladrón, sustraía de la bolsa, y no quedando contento con eso, fue y negoció la entrega de Jesús. No quedando contento con eso, ya llevaba 3 años robando, sustrayendo de las ofrendas que le daban al Señor, de esas mujeres pudientes, de esas mujeres hacendosas. No quedando contento, va y negocia la entrega de Jesús. ¿Por qué? Porque a él le entró Satanás. Era un chivo expiatorio, como dice Héctor Gerres. De alguna manera estaba cumpliendo la voluntad de Dios. De alguna manera estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero tuvo algo muy grande Judas. Por eso yo digo, pues mostrando el texto que les voy a mostrar, les voy a enseñar, yo digo que Judas se salvó o se va a salvar. Claro, él pagó gravemente su pecado. Él pagó gravemente su pecado. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Todas sus entrañas, ¿ves? Se derramaron. Y ahí sigue hablando, pero me voy a detener ahí. Pagó muy caro. Hay quienes, cristianos, que cometen muchos pecados. Hay cristianos que cometen muchos pecados y con el tiempo se arrepienten y pueden morir rápidamente, pero alcanzan misericordia porque tienen oportunidad de arrepentirse. Y eso fue lo que le pasó a Judas, amigos y hermanos. A pesar de que era un ladrón, de verdad, llevaba 3 años robando de las ofrendas que le daban al Señor. No ofrendas para acumular riqueza, no, ofrenditas que le daban al Señor. Él empezó a sustraer y ya había adquirido un campo, ya había adquirido una propiedad, ya había adquirido una finca, ya había adquirido una parcela, qué sé yo, cuánta área, qué dimensiones, no sé. Aquí dice que con el salario de su iniquidad, claro que es inicuo. Yo tomar ofrendas de personas que necesitan de Dios, que tienen sed de Dios, y yo empezar a cobrar. O personas que quieran darme una ofrenda para cierta labor y yo tomar esas ofrendas para adquirir bienes a costillas de los pobres. Eso es iniquidad. Ahí es donde está la iniquidad. Entonces vamos a mirar, hermanos, Mateo capítulo 27 versículo 3. Aquí es donde yo pruebo analíticamente, y yo quiero que ustedes lo analicen, hermanos, para que ya estemos dejando de condenar. Esa hermana que se murió porque no iba a la oración de 5. Ese hermano que se murió porque no iba a la oración de 9. Ese hermano que se murió porque no iba a la dominical. Esa hermana que se murió y no daba diezmos, no le daba ofrendas al apóstol, no le daba regalos al apóstol.
Voy a dar un texto, unos estudios bonitos acerca de los que les gusta recibir ofrendas, que les gusta recibir regalos, que les gusta hacerse dar regalos, hacerse dar propiedades. Eso se llama maldad. Todo eso se llama maldad. Todo eso se llama el salario de iniquidad. Esas personas que se hacen dar regalos, ese es el salario de la iniquidad. ¿Ves, amigos? Entonces, porque así es, Héctor. Vamos, Mateo 27:3. Quiero que vayamos a Mateo 27:3. Vamos a mirar. Corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Pero pues estoy haciendo un realce para los que nos gusta juzgar y condenar. El hermano no se salvó, la hermana no se salvó porque llegaba en la segunda oración, se perdía la oración. Imagínate hasta dónde llega la mente manipulada, la mente controladora, la mente mentirosa. Hasta dónde llegan los líderes religiosos asalariados que han adquirido con el salario de la iniquidad, han adquirido riquezas y no hacen justicia ni con el huérfano, ni con la viuda, ni con el menesteroso, ni con el extranjero, ni con el pobre. Ahí están los pobres sufriendo penalidades, mientras que el líder que adquiere muchas riquezas con el salario de su iniquidad se da la vida de rey, se da banquetes de rey. Y dicen que son siervos de Dios, y dicen que son elegidos de Dios, que ellos pueden hacer lo que quieran, pueden cometer los pecados que quieran, y no los puede juzgar ni la iglesia, ni tribunal humano, ni los jueces, ni los reyes de la tierra los pueden condenar, no los pueden juzgar. Humanamente, todos podemos ser juzgados, humanamente, pero espiritualmente, amigos y hermanos, no te creas ese cuento, que porque no fuiste a la oración de 5, que porque no fuiste a la oración de 9, que porque no fuiste a la oración... no, y que ese hermano se murió por allá en un accidente, porque se trasladó de una ciudad a otra y no llevaba permiso, no tenía la carta de permiso, se condenó la hermana, se condenó el hermano porque no le pidió permiso al ministro. De saludos, bendiciones. Imagínate, hermanos, la mente controladora, la mente manipuladora, estos guías ciegos, guiando a ciegos, personas que no tienen el conocimiento de la verdad, personas que no tienen la revelación del Espíritu Santo y se dejan engañar y se dejan controlar. Mateo 27:13 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Esto quiere decir que allá en el libro de Hechos, él no adquirió esa propiedad con el dinero de las 30 piezas de plata. Eso quiere decir que esto sustenta mi hipótesis, mi conjetura, de que Judas llevaba robando hacía mucho tiempo. Desde que empezó a andar con Jesús, Judas ya venía robando y con eso adquirió ese campo, con el salario de la iniquidad, porque aquí él devolvió. Él se dio cuenta, carambas, la embarré, carambas, la regué, como dicen los hermanos mexicanos, caramba, la embarré. Aquí en Colombia es la embarré, en México es la regué. Carambas, yo llevo 33 años robando, sustrayendo de la bolsa. Ahora compré ese campo y quién sabe qué más compró y cómo se empezó a lucrar con la fe. Pero cuando ya él entrega a Jesús y ve que realmente era el Hijo de Dios y ve que realmente había entregado sangre inocente, él no sabía que él había tomado ese papel para que la voluntad de Dios se cumpliera. Él era un chivo expiatorio, como dice Héctor G. Él era un chivo expiatorio, él tenía que cometer un pecado.
él tenía que cometer una infracción. Y como Dios lo había escogido y lo había señalado por su misma, Dios lo escogió a él porque vio en el corazón de él un espíritu de avaricia. Por eso no era que le tocaba, amigos, entendamos la gramática, la exégesis, la hermenéutica, analicemos. Metámonos un poquito a la mente de Dios, porque tú tienes la mente de Dios, tú tienes la mente no solamente el apóstol tiene la mente de Dios, no solamente el apóstol tiene la mente de Cristo, tú también tienes la mente de Cristo. Entonces, como tienes la mente de Cristo, metámonos un poquito a la mente de Cristo. Dios lo escogió a él porque vio en él un corazón de avaricia para cumplir un objetivo, que era de conducir a los soldados romanos a que aprendieran a Jesús. Pero mira lo misericordioso que es Dios, para que no andemos condenando. Al ser humano le pueden ocurrir muchas tragedias, muchas penalidades, muchos infortunios. Nos puede ocurrir muchas cosas. Podemos morir de una manera trágica. Y dice el hermano, el ministro, el pastor, el apóstol, se condenó porque mira cómo murió. La Escritura dice que hay muertes que parecen ser de condenación, no recuerdo bien el texto. Hay otros que son cuerpos que son honrados, que no merecen la honra. Hay otros que mueren por allá olvidados y ellos sí merecen la honra. Entonces, de la manera en que muramos, que fallezcamos, que perezcamos humanamente, eso no determina tu futuro allá en la eternidad. Tu futuro allá en la eternidad la determina Dios y el corazón que tú tengas. Si moriste con un corazón arrepentido, Dios ahí eso lo juzga justamente. Si moriste con un corazón podrido, malvado, lleno de avaricia, lleno de idolatría, lleno de maldad, lleno de pecado, eso también lo juzga Dios. No el hombre aquí en la tierra, hermanos y amigos. No te dejes creer, no seas manipulado, hermano ministro, no seas manipulado ni seas manipulador. La fe no se hizo para manipular a la gente. El evangelio no vino a la tierra para manipular. El evangelio llegó a la tierra para salvar, no para manipular. Mira lo grande que es Dios. Dice que viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Yo he pecado entregando sangre inocente. Entonces, ¿se arrepintió o no se arrepintió? ¿Dios no lo pudo haber perdonado? Mira lo grande que es Dios, lo misericordioso que es Dios. Le dio oportunidad para arrepentirse. Y corrió arrepentido, llegó allá a ese campo que había adquirido con el salario de la iniquidad, porque el robo es una iniquidad. Traficar con la fe es una iniquidad, es una maldad. Pero llegó allá y se ahorcó y se cayó. Aunque dice el texto, se ahorcó, aquí los apóstoles dicen, se cayó y se reventó su cabeza por la mitad, y ahí murió, ahí falleció. Pero ¿cómo falleció? Falleció arrepentido, amigos y hermanos. Este es el mensaje en este video. Lo he hecho gracias a un hermano que me hace un comentario. También un hermano es miembro de la Luz del Mundo, me dice: Alfredo, no había pensado de esa manera, no lo había visto. Él me dice: quiero su opinión, y esta es mi opinión. Espero que las palabras de mi hermano sean sinceras, pero esta es mi opinión bíblica. No solamente es algo imaginario mío, sino que la misma Escritura nos da la pauta. Y esto lo hago yo, amigos y hermanos, de muchas maneras.
como cuando publico un video, como cuando publico una imagen. Todo esto yo lo hago con una sabiduría, con un entendimiento, con una doble o triple intencionalidad. Con una doble o triple intencionalidad. Yo ni siquiera de unos 7 años hacia atrás no me gustaba andar en redes sociales, no me gustaba abrir redes sociales. No me gustaba exhibirme, no me gustaba exhibirme. Pero ahora que se han descubierto las cosas que nos ocurrieron allá en la secta u organización religiosa La Luz del Mundo, he hecho muchísimas cosas para dejarlo al imaginario de las personas. El que tenga entendimiento, entienda. Para el que tenga entendimiento, entienda, mis amigos y mis hermanos. Bendiciones, bye, bye. Bendiciones a todos los que se conectaron a esta hora. Y no olviden, amigos y hermanos, compartir el video y suscribirse a mi canal de YouTube. Saluditos, Vlade Vargas. Paz, gracia y bendiciones para todos.